Santiago Hernández se subió el cuello de la chamarra y escudriñó la nevasca. Algo oscuro yacía al borde del bosque. Un montón de nieve, quizás se acercó. Era un lince, enorme, inmóvil, cubierto de escarcha. Muerto, pensó Santiago por un momento, pero entonces notó un movimiento bajo su costado. 3 cachorros diminutos se acurrucaban contra el cuerpo de su madre, que se enfriaba por momentos. Santiago se puso en cuclillas. Llevaba 20 años enseñando biología y sabía que un lince no sobreviviría a una tormenta así. Los cachorros, menos aún. Lo más sensato era llamar a Protección Civil y marcharse. Pero su mano se extendió por sí sola hacia el animal. El lince se estremeció. Estaba viva. Apenas, pero viva. Santiago se quedó helado. En casa lo esperaba su esposa, Isabel, quien llevaba 5 años sin poder perdonarle que ambos fueran infértiles. En su hogar reinaba el silencio de una vida sin hijos, y aquí, en la nieve, moría una madre con sus 3 crías. Aún no sabía que, en pocos días, su elección lo llevaría a un encuentro que lo obligaría a reevaluar todas las decisiones de su pasado. La avena en la olla borboteaba suavemente, como lo había hecho cada mañana durante los últimos 5 años. Santiago Hernández la removía con una cuchara de madera, mirando por la ventana el campo nevado que se extendía detrás de la casa. 2 platos sobre la mesa, 2 tazas, 2 sillas. Todo de a 2, pero nada en conjunto. Sirvió la avena, llenó las tazas con café de olla de un termo y se sentó junto a la ventana, dejando el otro lugar vacío. Isabel bajó exactamente a las 7:15. Siempre bajaba a las 7:15, como si entre ellos no hubiera un matrimonio, sino el horario de un tren. Tomó su taza sin mirar a su marido, dio un sorbo y frunció el ceño. Demasiado caliente. Santiago sabía que haría ese gesto. Lo sabía desde hacía 5 años, pero seguía sirviendo el café igual de caliente, y ella seguía quemándose. ¿Vamos a Toluca el sábado a ver a Elena?, preguntó él, partiendo un trozo de pan. Nos invitó al cumpleaños de su sobrino. Ya veremos, respondió Isabel. Cortante. Ya veremos, significaba, no. Eso también lo sabía Santiago. Isabel terminó su café, dejó la taza en el fregadero y se fue a su habitación. La puerta se cerró con un suave clic. No fue un portazo, solo el sonido de una frontera. Su casa se había dividido en territorios desde hacía mucho tiempo, como una vecindad. El sofá de él en la sala, la habitación de ella arriba, y la cocina, un espacio común por pura necesidad. Santiago abrió un cajón de la mesa y sacó una vieja fotografía. Él e Isabel, en el porche de esa misma casa, abrazados, sonriendo a la cámara. Jóvenes, felices, esperando que algo bueno sucediera. La foto tenía 8 años. Santiago la miró durante unos 10 segundos y luego la volvió a meter bajo un montón de papeles. Mirar el pasado dolía, como tocar un viejo moretón. Isabel no bajó a despedirse cuando él se preparaba para ir al trabajo. En realidad, no lo hacía desde hacía 3 años. En el salón de clases olía a gis y a chamarras mojadas. Santiago escribía en el pizarrón, el instinto maternal en los mamíferos. Los alumnos de primer año de secundaria jugueteaban con sus teléfonos bajo los pupitres, fingiendo escuchar. Solo Valentina Soto, la alumna ejemplar del primer pupitre, miraba atentamente, anotando cada palabra. La hembra de leopardo protege a sus crías de los depredadores durante 3 meses, explicaba Santiago, mostrando una foto en el proyector. No los deja solos ni un minuto, ni aunque tenga hambre, ni aunque esté herida. Valentina levantó la mano. ¿Y por qué algunos animales abandonan a sus crías?, preguntó, ajustándose los lentes. El año pasado vimos que las liebres pueden irse y no volver. Santiago se quedó paralizado junto al pizarrón. El gis se partió en 2 entre sus dedos. Solo si no hay recursos, respondió. Y su voz tembló traicioneramente. El instinto es más fuerte que la razón. Si una madre sabe que no puede alimentarlos, ella se va. Recordó la oficina del DIF 5 años atrás. Una mujer con un traje sastre gris hojeaba sus documentos. Maestro de biología, bibliotecaria, una vieja casa de campo. Un sueldo de 15,000 pesos entre los dos. La mujer levantó la vista y dijo, con un tono formal y sin una pizca de empatía, sus recursos no son suficientes para un niño. Isabel le apretó la mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El timbre interrumpió sus recuerdos. Los niños se levantaron de un salto, arrastrando las sillas, y salieron en tropel al pasillo. Santiago se quedó solo, mirando la foto de leopardo con sus crías. La naturaleza es más justa que los humanos, pensó. Para los animales todo es simple, hay instinto, hay familia.
Para los humanos, todo es más complicado. La nevasca comenzó cuando Santiago caminaba a casa. Unos 15 minutos a pie a través del campo. Normalmente, los recorría sin pensar, pero hoy el viento le golpeaba la cara, le cegaba los ojos con nieve y borraba sus huellas. Santiago caminaba con la cabeza gacha, contando sus pasos para no perder el rumbo. Al paso 123, vio una mancha oscura al borde del bosque. Al principio, pensó que era un montón de nieve, grande y sin forma. Luego, la mancha se movió. Santiago se detuvo, entrecerró los ojos y dio unos pasos más. El corazón se le hundió. Un lince. Estaba tumbado de costado, grande, de un color rojizo grisáceo, casi fundido con la nieve. Tenía los ojos entrecerrados y escarcha en las pestañas. Su respiración era apenas perceptible. El pecho subía y bajaba con dificultad, como el de una persona después de una larga carrera. Bajo su costado se agitaban 3 bolitas diminutas. Cachorros ciegos, rosados, no más grandes que ratas, que chillaban débil y lastimeramente, buscando con sus hocicos el pelaje de su madre que se enfriaba. Santiago sacó el teléfono con manos temblorosas. La pantalla mostraba, sin señal. La tormenta bloqueaba la comunicación. Miró al lince, a los cachorros, al cielo que oscurecía. No sobrevivirían hasta la mañana. Ni ella, ni ellos. Santiago se quitó la chamarra sin pensarlo y envolvió al lince y a sus crías en la tela de nylon. El animal no se resistió. Estaba demasiado débil. Los cachorros chillaron más fuerte, pero se calmaron al sentir el calor. El lince pesaba unos 25 kilos. Santiago lo llevó hacia su casa, con los brazos entumecidos por el peso y el frío. La nieve se le metía por el cuello. La tormenta aullaba, pero él no se detuvo. En su cabeza, una sola idea daba vueltas. Necesitaba un veterinario. El más cercano estaba en Toluca, a 40 kilómetros. Incluso si llamaba, no llegaría hasta la mañana con ese tiempo. Recordó un curso de primeros auxilios para animales de la universidad. 20 años atrás. Otra vida. Cuando planeaba ser veterinario y no maestro. Recordaba algo, calentarlos, darles de beber, revisar la respiración. Había olvidado otras cosas. Pero podía intentarlo. Se detuvo en la puerta de su casa. Isabel ya no soportaba a los animales desde el día en que les negaron la adopción. Ni gatos, ni perros, no puedo con nadie, dijo en aquel entonces. Santiago no discutió. Durante 5 años, no hubo ni un solo ser vivo en la casa, aparte de ellos 2. Y para ser sinceros, ellos más bien existían en lugar de vivir. El lince se convulsionó en sus brazos. Un cachorro chilló desesperadamente. Santiago empujó la puerta con el pie. Isabel se asomó desde su habitación y lo vio, empapado, sin chamarra, con un enorme bulto en los brazos del que sobresalía el hocico de un lince. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra. ¿Te has vuelto loco? Exhaló después de 10 segundos de silencio. Se estaban congelando, dijo Santiago, entrando a la sala. Los cachorros morirán. Llama a Protección Civil. Isabel dio un paso adelante, bloqueándole el camino. No llegarán hasta mañana, respondió él, rodeándola. Ya es tarde. Santiago colocó al lince sobre una vieja cobija junto al radiador y desenvolvió la chamarra con cuidado. Los cachorros rodaron al suelo, ciegos, indefensos, chillando. El lince ni siquiera se movió, yacía inerte, solo respirando con dificultad. No es nuestro problema, dijo Isabel, pero no se fue. Se quedó en el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho. Una postura defensiva que Santiago conocía de memoria después de 5 años. Los cachorros chillaban más fuerte, buscando a su madre. El sonido era agudo, penetrante, como el llanto de un bebé. Isabel se estremeció y se volvió hacia la pared. Sus hombros se tensaron. Santiago acomodó la cobija, poniendo al lince más cómodo. Colocó a los cachorros junto a su vientre. Se calmaron de inmediato, hundiéndose en su pelaje. Isabel permaneció inmóvil, mirando la pared. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras. No dio un portazo, pero tampoco ayudó. A medianoche, Santiago seguía sentado en el suelo junto al lince, calentando agua en una olla, intentando darle de beber al animal con un gotero, pero el lince no bebía. Solo respiraba con dificultad, con un estertor en el pecho. Neumonía, pensó Santiago. Sin antibióticos. La cosa pintaba mal. Los cachorros no encontraban los pezones. La madre estaba demasiado débil para ayudarlos. Chillaban, gateaban ciegamente por la cobija, tropezando con todo.
Santiago sacó su teléfono y buscó en internet cómo alimentar a gatitos recién nacidos. Leía artículos, entrecerrando los ojos ante la pantalla brillante. Necesitaba fórmula para bebé o leche de cabra. Un biberón con tetina. Un susurro a sus espaldas lo hizo voltear. Isabel estaba en la escalera, en bata, extendiéndole un biberón de bebé. «Quedó de mi sobrino», dijo secamente y se dio la vuelta. «Isabel». «Gracias», le dijo Santiago a su espalda. Ella no se giró, pero tampoco cerró la puerta de un portazo. Santiago mezcló leche con agua tibia, la vertió en el biberón, tomó al primer cachorro, el más grande, con una mancha oscura en el hocico, y le acercó la tetina. El cachorro succionó con avidez, derramando gran parte de la leche. Santiago limpiaba la leche con un trapo mientras alimentaba al segundo y al tercero. El más pequeño, más débil que los demás, succionaba con desgana. Santiago lo alimentó más tiempo, pacientemente, gota a gota. Cuando terminó, eran las 2 de la madrugada. Los cachorros dormían acurrucados junto al vientre de su madre. El lince respiraba de manera más regular. Santiago se acostó en el sofá junto a ellos, pero no pudo dormir. Escuchaba su respiración. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Un cachorro gimió en sueños. La memoria lo arrastró traicioneramente a aquel día, 5 años atrás. La oficina del DIF. Él e Isabel sentados, tomados de la mano. La funcionaria hojeaba los documentos con aire aburrido. Maestro, bibliotecaria, una casa vieja, un sueldo pequeño. Santiago recordaba cada detalle de aquella habitación. El papel tapiz descolorido, las plantas de plástico en una esquina, un calendario en la pared con la foto de un gatito. «No cumplen con los criterios financieros», dijo la mujer formalmente, cerrando la carpeta. Santiago apretó con más fuerza la mano de Isabel. Ella no dijo nada. Estuvo en silencio todo el camino a casa. Solo cuando se estacionaron frente a la casa, finalmente rompió a llorar. En silencio, sin sollozos, las lágrimas corrían mientras su voz no lograba salir. Santiago la abrazó. Ella hundió la cara en su hombro y dijo entre lágrimas: «Significa que no le importamos a nadie, ni siquiera a un huérfano del orfanato». Desde ese día, no volvieron a hablar de niños. El tema se cerró, como la puerta de una habitación vacía. Isabel prohibió los animales, no podía ver nada vivo, pequeño y necesitado de cuidados. Santiago no discutió. Entre ellos creció un muro de dolor no expresado, y cada año se hacía más alto. El lince suspiró en sueños. Un cachorro gimió. Santiago se levantó, comprobó que todos estuvieran vivos, respirando. Cubrió al lince con una segunda cobija y volvió a sentarse en el sofá. Afuera, la tormenta aullaba. Dentro de la casa había silencio, y por primera vez en 5 años, no se sentía vacía. El teléfono marcaba las 5:03. Santiago abrió los ojos y lo primero que hizo fue mirar al lince. Respiraba de manera uniforme, tranquila. El pecho subía y bajaba sin estertores. La fiebre claramente había bajado. Santiago extendió la mano y le tocó el cuello con cuidado. Estaba tibio, pero no ardiente. El lince entreabrió un ojo, lo miró sin agresividad y volvió a dormitar. Los cachorros dormían hechos un ovillo junto a su vientre. Los 3, con sus narices rosadas hundidas en el pelaje, movían las patitas en sueños. Santiago se inclinó y notó que habían encontrado los pezones por sí mismos. Succionaban, chasqueando suavemente. Eso significaba que la madre se había recuperado, que tenía leche. Santiago sacó el teléfono y tomó una foto. Quería enviársela a su colega biólogo de Toluca, a Ignacio. Habían estudiado juntos en la universidad. Ignacio se alegraría, le daría consejos. Pero Santiago se quedó mirando la pantalla, con el dedo suspendido sobre el botón de enviar. No le había contado a nadie que había rescatado a un lince. Temía que lo juzgaran o, simplemente, no quería explicar por qué había traído un animal salvaje a una casa donde su esposa apenas le hablaba. Borró la foto. Arriba, una tabla del suelo crujió. Santiago levantó la vista. Eran las 6 de la mañana. Isabel se había levantado antes de lo habitual. Bajó las escaleras sin mirarlo. Rodeó el lugar donde yacía el lince con un amplio arco, como si esquivara un bache en el camino. Fue a la cocina y encendió la cafetera. Ni una palabra. Isabel, la llamó Santiago, levantándose del sofá. «Mira, está mejor». Le bajó la fiebre y los cachorros ya comen solos. «¿Cuándo te los vas a llevar?», lo interrumpió ella, sin volverse. Santiago se quedó paralizado en el umbral de la cocina. «En una semana», respondió en voz baja. «Quizá 2. Necesita fortalecerse».
Isabel sirvió café en una taza y tomó su chamarra del perchero. Me voy a trabajar, soltó. Y salió sin desayunar. Santiago miró el reloj. Faltaban 4 horas para que abriera la biblioteca. En la sala de maestros olía a café y a libros viejos. Santiago estaba en su tercera clase seguida, pero no pensaba en la fotosíntesis, sino en el lince. ¿Habría olvidado dejarle agua? ¿Habría revisado que los cachorros no se hubieran desperdigado? Escribía fórmulas en el pizarrón mecánicamente, respondía preguntas, pero sus pensamientos estaban en casa, junto al radiador, donde algo respiraba, chillaba y vivía, algo que él necesitaba más de lo que ello lo necesitaba a él. Después de la clase, la directora Elena lo interceptó en el pasillo. Santiago, hoy te veo un poco distraído, dijo, ajustándose los lentes. ¿Todo bien? Santiago la miró. Era una mujer de unos 50 años. Amable y comprensiva. Llevaban 10 años trabajando juntos. Ella sabía del rechazo del DIF, de la frialdad entre él e Isabel. Guardar silencio era absurdo. Rescaté un lince, soltó de golpe. Con 3 cachorros. Se estaba congelando en la tormenta. Elena parpadeó. Un animal salvaje. ¿En tu casa? Inquirió, arqueando las cejas. Santiago. Eso es peligroso. Está herida, explicó él rápidamente. Con sus crías. Es temporal. Hasta que se recupere. Elena negó con la cabeza, pero sonrió con dulzura. ¿Y tu esposa no se opone? Preguntó con cautela. Santiago guardó silencio. Elena suspiró y asintió comprensivamente. ¿Siguen sin hablarse? Preguntó en voz baja. Santiago se encogió de hombros. No le apetecía hablar de eso. Cambió de tema apresuradamente. Oye, ¿y ese alumno? Mateo Reyes. Me di cuenta de que siempre está solo. El rostro de Elena se ensombreció. Pobre niño, suspiró, cruzando los brazos sobre el pecho. Su abuela no lo quiere. Vive como un arrimado. Estaban sentados en la sala de maestros, terminando el café frío. Elena le contó la historia y Santiago escuchó, y con cada palabra, un sentimiento de culpa crecía en su pecho como un tumor. Mateo Reyes vivía con su abuela, doña Elvira, desde hacía 2 años y medio. Había llegado de un orfanato cuando tenía 10. La abuela, su única pariente, una viuda de 71 años, había solicitado la custodia porque los vecinos la presionaban. ¿Cómo es posible? Sangre de tu sangre en un orfanato. Pero no había amor. Lo alimentaba y lo vestía formalmente, pero el niño vivía como una sombra en su casa. Tiene 12 años, continuó Elena, examinando una cucharita, pero es pequeño para su edad, muy delgado. La abuela le da de comer, pero sin alma, ¿entiendes? Como si le echara alpiste a un pájaro en una jaula y se olvidara de él. ¿Por qué no lo llevaron de vuelta? Preguntó Santiago. La custodia está formalizada, explicó Elena. Legalmente. Todo está en orden. No le pega. Le da de comer. Pero hace 2 años se escapó de su casa. Durmió en un cobertizo sin calefacción de unos vecinos. Casi muere congelado. Santiago sintió un frío por dentro. ¿Y qué hizo la abuela? Preguntó en voz baja. Le dijo, no te vuelvas a escapar, respondió Elena, negando con la cabeza. Esa fue toda su reacción. Santiago recordó al niño en sus clases. Mateo no era nuevo, llevaba más de 2 años estudiando allí, pero era tan silencioso, tan invisible, que era como si Santiago no lo hubiera visto. Siempre se sentaba junto a la ventana, en el último pupitre. Miraba hacia el bosque, en silencio, sin levantar la mano. Santiago nunca lo había llamado al pizarrón, no se había fijado en él. Lo veía todos los días, pero no lo había visto. La punzada de remordimiento fue aguda, como una aguja bajo la uña. Santiago volvió a casa a las 6 de la tarde. Apenas abrió la puerta. El Lenz levantó la cabeza y emitió un gruñido bajo, no amenazante, sino más bien de advertencia. Santiago se detuvo en el umbral, levantando las manos con las palmas hacia arriba. Tranquila, dijo suavemente. Soy yo. El lince olfateó el aire, reconoció su olor y volvió a tumbarse. Los cachorros se revolvían a su lado. Santiago se puso en cuclillas y se quedó boquiabierto. Habían abierto los ojos. Pequeños, azules, nublados, lo miraban con curiosidad, sin entender quién era. El cachorro más grande dio un paso inseguro hacia adelante. Las patitas se le resbalaban. Isabel, gritó Santiago hacia la cocina. Mira, los cachorros ya ven. Isabel estaba sentada a la mesa, bebiendo su café. No levantó la vista. ¿Cuánto tiempo más van a estar aquí?
preguntó con voz neutra. Santiago entró en la cocina y se sentó frente a ella. Isabel miraba su taza como si fuera un pozo. Isabel, comenzó con cautela. Antes queríamos tener un gato, ¿recuerdas? Decías que querías uno pelirrojo. Esponjoso. No en pieces. Santiago, lo interrumpió ella. Su voz no era enfadada ni brusca. Solo cansada. Vacía. Como una habitación de la que han sacado todos los muebles. Santiago guardó silencio. Entre ellos se alzó de nuevo el muro. Invisible pero sólido. Un muro de 5 años de silencio. De dolor no expresado y de miles de frases que nunca se pronunciaron. Hablar de animales no la conmovía. Nada la conmovía. A las 2 de la madrugada. Santiago se despertó por un sonido. Un sollozo bajo. Ahogado. Se incorporó en el sofá y aguzó el oído. El sonido venía de arriba. De la habitación de Isabel. Santiago se levantó y subió las escaleras sin hacer ruido. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Llevaban 3 años durmiendo separados, desde que ella dijo, necesito mi espacio. Se asomó. Isabel yacía de lado, de cara a la pared. Sus hombros se sacudían. Sollozaba en sueños, murmurando algo ininteligible. Santiago distinguió una palabra, mi niño. Se quedó helado en el umbral. Quiso entrar, despertarla, abrazarla, decirle que todo iría bien, pero no se atrevió. Tenía miedo de que lo rechazara. Miedo de ver en sus ojos esa frialdad a la que nunca se había acostumbrado en todos esos años. Santiago se quedó allí un minuto y luego bajó. Un sentimiento de impotencia lo cubrió como una manta. Podía salvar a un lince moribundo, cuidar a unos cachorros, pero no podía alcanzar a su propia esposa. El lince, junto al radiador, lo miraba con sus ojos verdes, alerta. Santiago se sentó a su lado, pero no extendió la mano. Ella habría gruñido. Simplemente se quedó sentado, mirándola. Al menos a este animal intento ayudarlo, pensó Santiago con amargura. Pero a ella ni siquiera sé cómo. Santiago no durmió. Se quedó sentado en el sofá, mirando al lince y hablando en voz alta, por primera vez en muchos años. Hablaba por hablar, sin motivo, sin destinatario. Hablaba al vacío, porque no había nadie más a quien hablarle. Hace 5 años, comenzó en voz baja. Estábamos en el DIF, tomados de la mano, pensando que nos lo darían. Nos preparamos, reunimos los documentos, remodelamos una habitación, compramos una cuna, una pequeñita, de madera, con ositos en el respaldo. El lince permanecía inmóvil, solo movía las orejas, captando los sonidos. Los cachorros resoplaban en sueños. Nos rechazaron, continuó. Isabel dijo entonces, significa que no le importamos a nadie, ni siquiera a un huérfano. Intenté convencerla de que no era así, de que nos necesitábamos el uno al otro, pero no me creyó. El Lenz levantó la cabeza y lo miró. En su mirada no había compasión. Los animales no saben compadecerse. Pero había algo más, cautela, evaluación. No entendía las palabras, pero sentía la entonación. De repente, Santiago comprendió. Los humanos piensan demasiado y hacen muy poco. Sopesan, dudan, temen equivocarse, mientras que los animales simplemente viven, y por eso sufren menos. Santiago se despertó con un crujido. La puerta principal. Abrió los ojos. Apenas amanecía. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Isabel, normalmente se levantaba a las 8. La biblioteca abría a las 10. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Isabel caminaba desde la casa hacia el bosque a paso rápido, casi corriendo. La chamarra desabrochada, el pañuelo torcido. Santiago agarró su propia chamarra, dispuesto a salir tras ella, pero se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Hacía 1 año. Isabel le había dicho, no te metas en mi vida. Necesito resolver esto sola. En ese momento se sintió ofendido, pero aceptó. Ahora no sabía si había hecho lo correcto. El Lenz se levantó de la cobija, se acercó a la puerta, se apoyó en sus patas traseras, puso las delanteras en el alféizar y miró por la ventana, alerta, con las orejas gachas, como si sintiera la ansiedad. Los cachorros chillaron al quedarse sin el calor del cuerpo de su madre. Santiago tomó el biberón, le echó leche, la calentó y, con cuidado, sacó a los cachorros de la caja, uno por uno, mientras el lince vigilaba desde la ventana. Los alimentó a una distancia segura de ella. Le temblaban las manos. No entendía por qué. Simplemente temblaban. Isabel regresó 1 hora después. Tenía los ojos rojos, pero el rostro sereno. Pasó a su lado en silencio y subió a su habitación.
No explicó dónde había estado. Santiago no preguntó. Se sentó en el sofá y abrazó sus rodillas. El lince volvió con sus cachorros, los olfateó, comprobando que todo estuviera en orden. Se acostó y dejó que mamaran. Afuera comenzaba el tercer día, y el muro entre él e Isabel se hacía cada vez más alto. El trapo en las manos de Santiago olía a leche de gato y a algo salvaje, a bosque. Limpiaba el suelo alrededor de la cobija donde yacía el lince y pensaba en lo rápido que la casa se había llenado de vida. El lince ya se había fortalecido, caminaba por las habitaciones, olfateaba los rincones, explorando su territorio con la cautela de una bestia que no confía en los humanos. Los cachorros jugaban junto al radiador, intentando trepar al sofá. El más grande, al que Santiago llamaba mentalmente el mayor, casi lograba saltar sobre un cojín. El segundo intentaba no quedarse atrás, y el pequeño, el más débil, con una manchita blanca en la frente, se revolcaba detrás, cayendo de lado, moviendo las patitas de forma cómica. Santiago escurrió el trapo en la cubeta y se enderezó. Le dolía la espalda. En la cocina, algo sonó, un cuchillo contra una tabla de cortar. Santiago aguzó el oído. Isabel estaba cortando pan para el desayuno. Normalmente, se encerraba en su habitación nada más despertarse, pero hoy se había quedado. Era la quinta mañana con el lince en casa, y por primera vez no había huido escaleras arriba. Santiago fue a la cocina, secándose las manos en los pantalones. Los cachorros durmieron toda la noche junto al radiador, dijo despreocupadamente, intentando iniciar una conversación. Ni siquiera chillaron. El lince, corrigió Isabel, sin levantar la vista del pan. Es un lince, no un gato. Santiago sonrió. El primer diálogo en 5 días, aunque fuera formal, como un intercambio de contraseñas en un puesto de guardia. Isabel cortaba el pan más despacio de lo habitual. Lanzó una mirada rápida hacia la sala, donde jugaban los cachorros. Fue una mirada breve, casi imperceptible, pero Santiago la captó. Quiso añadir algo, pero en la sala se oyó el gruñido descontento del lince. Santiago fue al baño a lavarse la cara. No tardó más de 10 minutos. Cuando volvió, el lince caminaba inquieto por la habitación, olfateando los rincones, mirando debajo del sofá. El mayor y el segundo estaban en la caja, maullando débilmente. El pequeño no estaba. Santiago miró a su alrededor. Debajo del sofá, nada. Detrás del armario, tampoco. Se arrodilló, miró debajo del sillón y luego bajo la mesa. En ninguna parte. El lince le acercó y gruñó bajo, a modo de advertencia. La ansiedad maternal era tan palpable que Santiago sintió que su corazón se aceleraba. Pequeño, llamó tontamente, como si el cachorro pudiera responder. Silencio. Luego, un chillido agudo, muy cerca. Santiago se quedó quieto, escuchando. El chillido venía de la cocina. Corrió hacia allí, inspeccionó el suelo, los rincones, los armarios. No se veía al cachorro, pero el chillido continuaba. Alto, desesperado, desde arriba. Santiago levantó la cabeza. El viejo tiro de la chimenea en una esquina de la cocina, de ladrillo, estrecho. De él sobresalía una tapa oxidada. No habían usado la chimenea en 10 años, desde que instalaron la calefacción de gas. Santiago arrimó una silla, se subió, sacó el teléfono, encendió la linterna y apuntó hacia el interior del tiro. A unos 2 metros del suelo, en un saliente de ladrillo, estaba el pequeño. Diminuto, tembloroso, chillaba tan lastimeramente que a Santiago se le hizo un nudo en la garganta. Metió el brazo en el tiro hasta el codo. No entraba más. El conducto era estrecho, y los ladrillos ásperos le arañaban la piel. El cachorro estaba más arriba. Santiago sacó el brazo y bajó de la silla. Necesitaba un palo largo. Encontró un viejo trapeador en el cuarto de servicio, volvió, se subió de nuevo a la silla y metió el palo en el tiro. Intentó levantar al cachorro con cuidado desde abajo. El pequeño se asustó, saltó más arriba, se aferró a un ladrillo con sus garritas y chilló aún más fuerte. El lince estaba de pie bajo la chimenea, apoyado en sus patas traseras contra la pared. Gruñía abajo, llamándolo. Su sonido estaba lleno de desesperación. Santiago bajó el trapeador. Era inútil. Sacó el teléfono y marcó el número de Protección Civil. Servicio de emergencias, respondió un operador con voz aburrida. Tengo un cachorro atrapado en el tiro de una chimenea, dijo Santiago de un tirón. No puedo sacarlo. ¿Dirección? Santiago se la dictó. El operador tecleó algo. Llegaremos en unas 6 horas, informó con indiferencia. Hay muchas llamadas. Estamos saturados. 6 horas.
Santiago sintió que la habitación daba vueltas. Se asfixiará allí dentro. El tiro es estrecho. Hay poco aire. Hacemos lo que podemos, dijo el operador y colgó. Santiago se dejó caer al suelo, apoyando la espalda en la pared. Un sentimiento de impotencia lo cubrió como una manta pesada y sofocante, igual que en la oficina del DIF, cuando la funcionaria dijo, no, y él no pudo hacer nada. Solo sentarse y ver cómo su mundo se derrumbaba. Isabel entró en la cocina, secándose las manos en un trapo. Vio a Santiago en el suelo, la silla bajo la chimenea, y oyó el chillido. ¿Qué ha pasado?, preguntó, y en su voz no había irritación, por primera vez en días, solo preocupación. Santiago le explicó. Isabel se acercó a la chimenea, se subió a la silla y metió el brazo. Su brazo era más delgado y entró más, pero aún así no alcanzó. Bajó de un salto, frotándose el codo golpeado. El duende se acercó, olfateó a Isabel y gruñó, no de forma agresiva, pero sí con cautela. Isabel se quedó quieta, sin moverse. Santiago miró la chimenea y pensó, necesito un niño. Pequeño, delgado, con brazos finos. Alguien que pueda entrar donde un adulto no puede. Mateo. El niño era pequeño para sus 12 años. Frágil como un junco. Santiago lo recordó en clase. Muñecas delgadas que asomaban por las mangas de una camisa demasiado grande. Sé quién puede ayudar, dijo en voz alta, levantándose. Isabel lo miró. ¿Quién?, preguntó en voz baja. La casa de los Reyes estaba al final del pueblo, torcida, con la pintura de las contraventanas desconchada. Santiago caminaba por la calle nevada, acelerando el paso. En el patio había herramientas viejas, tablas, una pala oxidada, una propiedad descuidada como un jardín abandonado. Subió al porche y llamó. La puerta se abrió casi de inmediato. Doña Elvira, de unos 70 años, con un rostro duro, surcado de arrugas como un campo de labranza. Entrecerró los ojos al reconocer al maestro. Profesor Santiago, dijo, sorprendida. ¿Ha pasado algo? Necesito la ayuda de Mateo, dijo Santiago rápidamente. Tengo un cachorro atrapado en el tiro de la chimenea. El niño es pequeño. Podrá sacarlo. Doña Elvira frunció el ceño. Está haciendo la tarea, objetó, cruzando los brazos. Es importante, insistió Santiago. El animal morirá si no lo ayudamos. La abuela suspiró y agitó la mano con desgana. Mateo, gritó hacia el interior de la casa. Ven aquí. De una habitación apareció el niño. Pequeño, delgado, con un suéter que le quedaba grande. Unos enormes ojos castaños miraban a Santiago con miedo, como un animalillo sacado de su madriguera. Santiago le explicó la situación mientras Mateo escuchaba en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par cuando Santiago mencionó al lince. ¿Tiene un lince en su casa?, preguntó el niño en voz baja, apenas audible. Sí, asintió Santiago, con 3 cachorros. Los rescaté en la tormenta. Mateo miró a su abuela. Ella hizo un gesto con la mano. Ve, pero vuelve rápido, masculló. Y no olvides que no has terminado la tarea. Mateo se puso una chamarra grande, claramente heredada. Las mangas estaban remangadas hasta los codos. Santiago notó cómo el niño se abrochaba la cremallera con los dedos temblorosos. ¿Estaba nervioso o tenía frío? Caminaron hacia la casa en silencio. Mateo daba pasitos cortos. Santiago ajustaba su ritmo al de él. La nieve crujía bajo sus pies. ¿Te gustan los animales?, preguntó Santiago, rompiendo el silencio. Mateo asintió sin levantar la vista. Sí, susurró. Llegaron a la casa. Mateo se detuvo en la puerta, aferrando la correa de su mochila. ¿El lince no me atacará?, preguntó de repente, mirando a Santiago a la cara. Santiago se puso en cuclillas para estar a la altura de los ojos del niño. Es salvaje, dijo con sinceridad. Puede que gruña, pero vas a salvar a su cría. Lo entenderá. Santiago abrió la puerta y el lince giró la cabeza al instante. Las orejas se le pegaron al cráneo. Miró a Mateo. Alerta. Olfateando. Y soltó un gruñido bajo de advertencia. Mateo se pegó a la pared. Pálido. No tengas miedo, dijo Santiago, poniendo una mano en el hombro del niño. Quédate quieto. No hagas movimientos bruscos. Isabel salió de la cocina y vio al niño. Flaco. Asustado. Con una chamarra que le venía grande. Su rostro cambió. Sorpresa. Lástima. Y algo más que Santiago no supo nombrar. Mateo miró a Isabel, luego al lince, y después al tiro de la chimenea en la cocina. De allí salía un chillido agudo. El niño dio un paso adelante.
El lince olfateó el aire, gruñó más fuerte, pero no se movió. Mateo extendió lentamente la mano hacia adelante, con la palma hacia arriba. El lince se acercó, le olfateó los dedos y enseñó los colmillos. Mateo se quedó paralizado, sin respirar. El lince se dio la vuelta, regresó a la caja con los otros cachorros, pero siguió vigilando al niño por el rabillo del ojo. Santiago miró a Isabel. Estaba de pie en el umbral de la cocina, con las manos apretadas en puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Miraba al niño sin pestañear. El cachorro seguía chillando en la chimenea. Mateo se acercó lentamente a la pared, inclinó la cabeza y miró hacia la oscuridad. El lince se sentó junto a la caja sin quitarle los ojos de encima al niño. Santiago le acercó una silla, mientras Isabel seguía en el umbral, pálida. Algo en su mirada había cambiado, como si el muro que había construido durante 5 años hubiera sufrido su primera grieta. La silla crujió bajo los pies del niño como una vieja tabla del suelo. Mateo se subió a ella, le temblaban las manos, pero su rostro era resuelto, como el de los niños cuando hacen algo importante por primera vez. Santiago encendió la linterna de su teléfono y apuntó hacia el tiro. ¿Lo ves?, preguntó en voz baja. Lo veo, susurró Mateo, escudriñando la oscuridad. El niño metió el brazo en la chimenea. Su delgado brazo infantil entró más profundo que el de Santiago, hasta el hombro. Mateo se puso de puntillas, estirándose como un elástico. Casi 1 metro no llego, exhaló. Tenso. Un poco más. Santiago miró a su alrededor. Agarró una segunda silla de debajo de la mesa y la colocó sobre la primera. La estructura se tambaleó peligrosamente. Se va a caer, jadeó Isabel desde el umbral de la cocina. Santiago sujetó las sillas y comprobó su estabilidad. Sube, le indicó al niño con un gesto. Yo te sostengo. Mateo se encaramó a la silla superior, equilibrándose con los brazos. Santiago lo sujetó por las pantorrillas, delgadas como 2 palitos. El niño volvió a meter el brazo en el tiro y se estiró más. Sus dedos tocaron algo suave y cálido. El cachorro chilló más fuerte. Desesperado. Lo alcancé, exhaló Mateo, pero su rostro se contrajo al instante. Me está arañando, dijo, tenso, sacudiendo el brazo. Tiene miedo. Mi brazo se atoró. Santiago le apretó las piernas con más fuerza para que no se cayera. Intenta agarrarlo por el pescuezo, le aconsejó. Como su mamá carga a los cachorros. Así no se asustará. Mateo apretó los dientes e intentó sujetar al cachorro de otra manera. Isabel no pudo soportarlo más. Se acercó. Se puso junto a Santiago y rodeó al niño por la cintura. Mateo se estremeció al sentir su contacto. No tengas miedo, dijo Isabel en voz baja, casi un susurro. Yo te sostengo. El lince caminaba en círculos bajo la chimenea, maullando lastimeramente, levantándose sobre sus patas traseras, intentando alcanzarlo. El cachorro en el tiro chillaba tan desesperadamente que el sonido arañaba los oídos. Ya voy, pequeñín, murmuraba Mateo, estirando el brazo aún más. El niño apretó los dientes con tanta fuerza que sus labios se pusieron blancos. Tiró. El brazo, lentamente, centímetro a centímetro, comenzó a salir de la chimenea. Mateo sacó la mano. En ella, un diminuto cachorro, temblando, cubierto de hollín. El niño perdió el equilibrio. Las sillas se tambalearon. Santiago e Isabel lo atraparon al mismo tiempo. Los 3 cayeron al suelo en un montón desordenado de brazos y piernas. El cachorro se escapó de la mano de Mateo y corrió como una bala hacia el lince. La madre lo olfateó febrilmente. Lo lamió de la cabeza a la cola y lo apretó contra ella con sus patas delanteras. El pequeño chilló de nuevo, pero de otra manera, no de miedo, sino de alivio. Mateo estaba sentado en el suelo, respirando con dificultad. Tenía los brazos despellejados. Los ladrillos de la chimenea le habían arañado la piel desde los dedos hasta los codos. El hollín lo cubría, negro como el de un desollinador. Isabel fue la primera en reaccionar. Tomó las manos del niño, examinó las heridas y negó con la cabeza. Hay que desinfectar esto, dijo con decisión. Santiago ayudó a Mateo a levantarse. El niño miraba al lince con sus cachorros. Los 3 mamaban. El pequeño en el medio, sano y salvo. Mateo sonrió por primera vez desde que había llegado a esa casa. Fue una sonrisa tímida, pero genuina. Isabel lo tomó de la mano, con cuidado de no tocarle las heridas, y lo llevó al baño. No lo soltó, como si temiera que desapareciera, que se disolviera en el aire como la niebla de la mañana. El baño olía a jabón y a toallas viejas.
Isabel sentó a Mateo en un taburete junto al lavabo, abrió el botiquín y sacó mertiolate, vendas y algodón. Sus manos se movían con rapidez y seguridad, como las de alguien que ha hecho eso 1000 veces. Empapó el algodón en el desinfectante y tocó el primer arañazo. Mateo se encogió, pero no retiró la mano. Hizo una mueca, pero no dijo nada. ¿Te duele?, preguntó Isabel en voz baja, sin levantar la vista. No mucho, susurró Mateo, negando con la cabeza. Isabel limpiaba las heridas lenta y cuidadosamente. Le temblaban los dedos de forma casi imperceptible, pero Santiago lo vio. Estaba de pie en el umbral del baño, apoyado en el marco de la puerta. Isabel se inclinó sobre el niño. Su rostro estaba concentrado, las cejas fruncidas. Hacía 5 años que Santiago no la veía así, viva, sintiéndose necesitada por alguien. Mateo observaba sus manos mientras ella desenrollaba la venda. La colocaba sobre los arañazos y ataba el nudo. «Usted cura como lo hacía mi mamá», dijo de repente. Isabel se quedó inmóvil. Sus dedos se detuvieron sobre la venda. Sus ojos brillaron. ¿Eran lágrimas o solo el reflejo de la luz? Santiago no pudo distinguirlo. Mateo no notó su reacción. ¿O sí la notó? Continuó. «Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años», dijo el niño en voz baja, examinando sus manos vendadas. «Ella también me enseñó a no tenerle miedo al dolor. Me decía, aguanta un poquito. Mateo, ya va a pasar». Isabel ató lentamente el último nudo de la venda. Sus manos temblaban con más fuerza. «¿Y tu padre?», preguntó, sin mirar al niño. Mateo se encogió de hombros. «No sé quién es», respondió con sencillez. «Mi mamá nunca me habló de él». Santiago entró en el baño y se sentó en el borde de la vieja bañera de hierro fundido. Sintió que debía estar allí. En ese momento, no irse, no dejarlos solos. Mateo miraba sus manos vendadas, girándolas de un lado a otro, como si las estuviera estudiando. «Estuve 4 años en el orfanato», continuó en voz baja. «Luego mi abuela me recogió. Dijo que la familia debe estar unida». Isabel se secó las manos en una toalla. Se puso en cuclillas frente al niño para estar a la altura de sus ojos. «¿Te trata bien?», preguntó con cautela, como si caminara sobre hielo fino. Mateo guardó silencio. 10 segundos. 15. Santiago contaba los latidos de su corazón. «Me da de comer», dijo finalmente el niño. No era una respuesta, pero al mismo tiempo, lo era todo. Isabel asintió, comprendiendo. Se levantó y le puso una mano en el hombro por un segundo. No más. Santiago se levantó del borde de la bañera y le tendió la mano a Mateo. «Vamos a ver a los cachorros», propuso. «Tú los salvaste». Regresaron a la sala. El lince yacía junto al radiador, amamantando a los 3 cachorros. El pequeño succionaba la leche con avidez, chasqueando, como si recuperara el tiempo perdido. El mayor y el segundo se revolvían a su lado, ronroneando suavemente. Mateo se sentó en el suelo a 1 metro de los animales, observando sin pestañear cómo mamaban los cachorros, como el lince les lamía los hocicos. Santiago se sentó a su lado. Isabel trajo 3 tazas de café de la cocina y las dejó en el suelo, una para Mateo, una para Santiago y una para ella. Se sentó al otro lado del niño. Bebieron en silencio, mirando al lince, a los cachorros, al pequeño que 1 hora antes podría haber muerto y ahora estaba vivo. Por primera vez en 5 años, estaban los 3 sentados juntos, en silencio, en calma, sin huir el uno del otro. En la habitación no había conversación, pero tampoco había vacío. Había un silencio que nadie quería romper. Mateo terminó su café y dejó la taza en el suelo. «¿Puedo venir mañana a ver cómo está el pequeño?», preguntó, sin apartar la vista de los cachorros. «Claro que sí», respondió Isabel antes de que Santiago pudiera abrir la boca. Su voz era suave, una voz que Santiago no había oído en años. Miraba al niño, y en sus ojos había algo que no había estado allí durante 5 años. Algo vivo. Mateo sonrió y asintió. Y Santiago pensó, quizá este cachorro no se quedó atascado en la chimenea por accidente. Quizá algo en esta casa finalmente ha comenzado a cambiar. La bolsa en las manos de Mateo crujía mientras se balanceaba de un pie a otro en el porche. Santiago abrió la puerta exactamente a las 4 de la tarde. El niño estaba allí, como si llevara mucho tiempo esperando, aunque, a juzgar por sus mejillas sonrosadas, acababa de llegar. «Le traje leche», dijo Mateo de un tirón, extendiendo la bolsa. «Para los cachorros». Santiago tomó la bolsa y miró dentro. Una botella de 1 litro de leche, todavía tibia de la tienda. La sorpresa lo pinchó como una astilla.
¿La compraste con tu dinero?, preguntó con cuidado. Mateo asintió, mirando al suelo. Mi abuela me dio para el pan, murmuró en voz baja, pero pensé que los cachorros la necesitaban más. Santiago sintió un nudo en la garganta. Este niño había gastado su poco dinero en animales ajenos. No en dulces, no en juguetes, sino en leche para 3 bolas de pelo que conocía desde hacía solo un día. Mateo entró en la casa, quitándose la chamarra. El lince levantó la cabeza desde la cobija, olfateó el aire, reconoció el olor del niño del día anterior. No gruñó, pero lo miró con cautela. Los cachorros se revolvían en la caja. El pequeño fue el primero en chillar al sentir movimiento. Mateo se acercó a la caja con cuidado, se puso en cuclillas a 1 metro de distancia y extendió la mano. El pequeño se arrastró hasta el borde de la caja y le olfateó los dedos. Mateo se quedó inmóvil, sin respirar. El lince se levantó y dio un paso hacia el niño. Gruñó bajo, a modo de advertencia. Mateo retiró la mano, pero no se alejó. Santiago tomó rápidamente al pequeño de la caja, lo llevó junto a la ventana, lejos del lince, y se lo entregó a Mateo. Solo aquí, dijo en voz baja, no te dejará acercarte más. Mateo tomó al cachorro con delicadeza, como si fuera un objeto frágil, y se sentó en el suelo junto a la ventana. El pequeño se acurrucó en su regazo, se hizo un ovillo y empezó a ronronear, un sonido como el motor de un juguete viejo. El Len se tumbó de nuevo junto a la caja, pero no le quitó los ojos de encima al niño. Alerta, lista para intervenir. Isabel salió de la biblioteca antes de lo habitual, a las 4 menos cuarto en lugar de a las 6. Caminaba hacia la casa y vio por la ventana de la sala a Mateo sentado en el suelo, sosteniendo al cachorro, hablándole. Se detuvo en la entrada y escuchó. No se entendían las palabras, pero la voz del niño era baja y tierna, como se les habla a los bebés. Isabel entró en la casa en silencio. Mateo se sobresaltó. Intentó levantarse, pero ella levantó una mano. Quédate sentado, dijo suavemente. No lo molestes. Se sentó en el viejo sillón junto a la ventana y observó. Santiago sacó el biberón con leche y se lo dio a Mateo. El niño alimentó al pequeño con el gotero, con cuidado, en pequeñas porciones, esperando a que el cachorro tragara antes de darle la siguiente gota. Sus movimientos eran seguros, como los de alguien que lo ha hecho cientos de veces. ¿Cómo sabes alimentarlos así?, preguntó Isabel, reclinándose en el sillón. Mateo no apartó la vista del cachorro. En el orfanato había una gata, respondió en voz baja. Se llamaba Misa. Yo la cuidaba. Isabel lo miró durante un largo rato, sus hombros delgados, sus manos vendadas, la forma en que se inclinaba sobre la diminuta criatura, protegiéndola con su cuerpo. Luego se levantó bruscamente. Santiago vio cómo le temblaba el rostro. Se dio la vuelta, se fue a su habitación y cerró la puerta. La oyó subir las escaleras. Sus pasos eran rápidos, casi corriendo. Santiago llamó a la puerta de Isabel por la noche. Ella no respondió, pero la puerta no estaba cerrada con llave. Entró. Isabel estaba tumbada en la cama, de cara a la pared, como una niña castigada. Santiago se sentó en el borde de la cama. Los muelles crujieron bajo su peso. Es un buen chico, ¿verdad?, dijo, mirando al techo. Isabel guardó silencio. Santiago continuó, mirando una grieta en la esquina. Solo le falta atención. Atención humana normal. Ella se giró. Tenía los ojos rojos. Pero no había lágrimas. Seguramente ya las había llorado todas. Santiago. No, susurró, apretando la almohada. No. ¿Qué?, preguntó él, volviéndose hacia ella. No te encariñes, respondió Isabel, mirándolo a los ojos. No es nuestro. Santiago le tomó la mano. Ella no la retiró. Eso ya era un milagro. No estoy hablando de adoptarlo, dijo él en voz baja, apretando sus dedos. Solo de estar a su lado mientras nos necesite. Isabel cerró los ojos y guardó silencio, pero no quitó la mano. Al tercer día, Mateo llegó con unos dibujos. Los desplegó sobre la mesa, el lince y los cachorros, dibujados a lápiz, con trazos torpes, infantiles, pero con tanto amor que Santiago sintió un calor en el pecho. «Qué bonito», dijo, examinándolos. «Lo colgaremos en el refrigerador». Mateo asintió. «Radiante». Santiago sujetó el dibujo con un viejo imán en forma de manzana. «¿Y la señora Isabel?», preguntó el niño, mirando a su alrededor. «En el trabajo», respondió Santiago, llenando de agua el cuenco del lince. Mateo asintió. Su rostro se entristeció, como el cielo antes de la lluvia.
Santiago comprendió que el niño le estaba esperando, que quería enseñarle los dibujos a ella, no a él. Mateo se quedó una hora. Santiago sacó al pequeño de la caja y lo llevó lejos del lince. Mateo alimentó al cachorro y jugó con él con un hilo. El lince yacía junto a la caja, observando atentamente, pero sin gruñir. Se estaba acostumbrando. Cuando la puerta de entrada crujió, Isabel había vuelto. El niño se preparó rápidamente para irse. Tengo que irme, murmuró, poniéndose la chamarra. Mi abuela me espera. Se fue sin despedirse de Isabel. Ella, de pie en el vestíbulo, lo siguió con la mirada a través de la ventana. Te estaba esperando, dijo Santiago, acercándose por detrás. Isabel se dio la vuelta. No puedo. Santiago, exhaló contra el cristal. Santiago no insistió. Vio que ella se balanceaba al borde de un precipicio. Presionarla sería un error, caería. Cuarto día. Mateo llegó antes de lo habitual. A las 3. Santiago preparaba la cena, cortando papas. El niño ayudó. Tomó un cuchillo y empezó a cortar zanahorias. Todavía tenía las manos vendadas, pero se las arreglaba. ¿Ustedes no tienen hijos?, preguntó Mateo de repente, sin levantar la vista de la tabla. Santiago se quedó helado, con el cuchillo suspendido en el aire. No podemos tenerlos, respondió con sinceridad, porque mentirle a ese niño era imposible. Ninguno de los dos. Mateo guardó silencio, cortando las zanahorias lentamente, en rodajas. ¿Y han intentado adoptar?, preguntó en voz baja. Lo intentamos, asintió Santiago, mirando la olla. No nos lo permitieron. Mateo dejó el cuchillo y miró a Santiago con seriedad, como un adulto. ¿Por qué?, preguntó. Santiago le explicó lo de las finanzas, la casa vieja, el bajo sueldo de un maestro. Mateo escuchó sin interrumpir, y su rostro se fue poniendo cada vez más serio. «Qué tontos son», dijo el niño de repente, negando con la cabeza. «El dinero no es lo más importante». Santiago se volvió hacia la ventana. Sintió que le picaban los ojos. Las lágrimas asomaron y no pudo contenerlas. Al día siguiente en la escuela, la directora Elena interceptó a Santiago en el pasillo después de clases. «¿Mateo va a tu casa todos los días?», preguntó, ajustándose los lentes. Santiago asintió, cerrando su maletín. Elena frunció el ceño. Su abuela llamó, dijo en voz baja, mirando a su alrededor. No está contenta. ¿Por qué?, se sorprendió Santiago. Solo ayuda con los animales. No hace nada malo. Ella cree que le estás dando falsas esperanzas, explicó Elena, cruzando los brazos. Santiago no entendió. ¿Qué esperanzas? Doña Elvira piensa que quieren adoptarlo, aclaró la directora, mirándolo a los ojos. Santiago negó con la cabeza. No podemos, dijo. Cansado. Nos rechazaron hace 5 años. Ella no lo sabe, suspiró Elena. Santiago comprendió que debía hablar con la abuela, aclarar la situación, pero temía que le prohibiera a Mateo volver. Por la tarde, Mateo estaba sentado junto a la caja de los cachorros, a una distancia segura del lince. Acariciaba al pequeño, que Santiago había sacado y llevado junto a la ventana. Santiago estaba a su lado, preparando una lámpara vieja. Afuera oscurecía. Hace 2 años casi me muero, dijo el niño de repente, sin apartar la vista del cachorro. Santiago se quedó inmóvil. El destornillador se le cayó de las manos. Mateo continuó, con voz monótona, sin emoción, como si estuviera leyendo un informe en la escuela. Me escapé de casa de mi abuela en invierno. Me había insultado. Ya no recuerdo cómo. Me ofendí y me fui. ¿A dónde te escapaste?, preguntó Santiago en voz baja, temiendo asustarlo. Al cobertizo de un vecino, respondió Mateo, acariciando al cachorro. Pasé la noche allí. Cuando desperté por la mañana, no sentía las piernas. Me había congelado. Santiago sintió un frío por dentro, como si él mismo hubiera estado en aquel cobertizo. El vecino me encontró por la mañana, continuó el niño con calma. Llamó a una ambulancia. Tuve suerte, dijeron los médicos. ¿Y qué dijo tu abuela?, preguntó Santiago, con dificultad para articular las palabras. Mateo se encogió de hombros. Me dijo que no me volviera a escapar, respondió con sencillez. El pequeño ronroneó en su regazo, y Santiago miró a aquel niño delgado y pensó, ¿cómo se puede vivir 2 años y medio en una casa donde te alimentan, pero no te quieren? ¿Y qué puedo hacer yo, Santiago, para cambiar eso? La tetera silbaba en la estufa mientras Santiago contaba la historia.
Isabel estaba sentada a la mesa, sujetando su taza con ambas manos, y palidecía con cada palabra. Primero sus mejillas rosadas, luego sus labios, e incluso sus dedos en la taza se volvieron blancos. ¿De verdad durmió en un cobertizo sin calefacción en invierno?, preguntó cuando Santiago terminó. Su voz temblaba. Santiago asintió. Isabel dejó la taza sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros empezaron a temblar. Él se levantó, se acercó a ella, quiso abrazarla. Ella negó con la cabeza, apartándose. No, exhaló a través de sus dedos. Yo necesito pensar. Isabel se levantó bruscamente. La silla chirrió. Se fue a su habitación. La puerta se cerró suavemente, pero Santiago oyó a través de ella unos sollozos bajos, reprimidos, como si llorara contra la almohada. El lince, que yacía junto al radiador, levantó la cabeza y miró la puerta con recelo. Movió las orejas y gruñó suavemente. Un sonido bajo e inquieto, como si también sintiera el dolor ajeno. Santiago se sentó en el sofá en la oscuridad, pensando qué hacer. ¿Cómo ayudar a Mateo sin destrozar a su esposa por completo? ¿Cómo ayudar a su esposa sin abandonar al niño? No había respuesta. Al día siguiente, Mateo llegó a las 4, como de costumbre. Santiago se había quedado en la escuela. La directora le había pedido ayuda con unos documentos. Mateo llamó a la puerta, y ésta se abrió. En el umbral estaba Isabel. El niño se quedó paralizado, como un ciervo ante los faros de un coche. ¿Puedo?, murmuró, listo para darse la vuelta y huir. Isabel se hizo a un lado en silencio. Mateo entró en la casa con cautela, como si caminara por un campo de minas. Fue directamente a la caja de los cachorros. El lince, que estaba a 1 metro de ellos, levantó la cabeza. Con las orejas gachas, miraba fijamente al niño. Mateo se detuvo sin acercarse más y se puso en cuclillas a una distancia segura. Los cachorros se revolvían en la caja. El pequeño chillaba más agudo que los demás. Isabel observaba desde el umbral de la cocina. Mateo sacó un biberón con leche del bolsillo de su chamarra y lo llenó con el termo que había traído. Santiago le había enseñado. Había que alimentar a los cachorros cada 3 horas. El niño tomó con cuidado al pequeño de la caja, con un movimiento rápido y seguro, sin darle tiempo al lince a reaccionar. Se apartó hacia la ventana y se sentó en el suelo, de espaldas a la pared. El lince se levantó, gruñó y dio un paso hacia él. Mateo se quedó inmóvil, apretando al cachorro contra su pecho. Tranquila, susurró. Estoy ayudando. El lince lo miró durante unos segundos y luego volvió a tumbarse, pero sin quitarle los ojos de encima. Alerta. Lista para atacar. Mateo comenzó a alimentar al pequeño en pequeñas porciones, esperando a que tragara. Sus manos eran delicadas, sus movimientos seguros. Isabel se acercó en silencio y se sentó en el suelo a 2 metros del niño, a una distancia segura del lince. Mateo se sobresaltó, pero no se apartó. ¿En el orfanato cuidabas a menudo de los animales?, preguntó ella en voz baja, mirando al cachorro. Mateo asintió, sin apartar la vista del biberón. Había una gata, respondió. Se llamaba Misa. Solo a mí me dejaba acercarme. Isabel se abrazó las rodillas y apoyó la barbilla en ellas. ¿Y por qué solo a ti?, preguntó con cautela, como si pisara hielo de primavera. Mateo se encogió de hombros. Yo era muy callado, murmuró. No la molestaba. Los otros le tiraban de la cola. Le lanzaban cosas, yo solo me sentaba a su lado. Siempre eres callado, precisó Isabel. Mateo se quedó pensando mientras terminaba de alimentar al cachorro. No sé, respondió con sinceridad. Me acostumbré a estar en silencio. Isabel lo miró, sus hombros delgados, su camisa demasiado grande, la forma en que se inclinaba sobre la diminuta criatura. Vio a un niño pequeño que había aprendido a ser invisible para no molestar, para no irritar, para no ser una carga. ¿Y hablas con tu abuela?, preguntó aún más bajo. Mateo negó con la cabeza. A ella no le gusta hablar, dijo con sencillez, como si estuviera dando el pronóstico del tiempo. Isabel sintió un dolor en el pecho, agudo como una puñalada. Este niño vivía en silencio, en una casa donde lo alimentaban y lo vestían, pero no lo escuchaban. Mateo devolvió con cuidado al pequeño a la caja. El lince se acercó de inmediato, olfateó al cachorro, lo lamió, comprobando que estuviera ileso, que no le hubieran hecho daño. Conmigo puedes hablar, dijo Isabel de repente, sorprendiéndose de sus propias palabras. Mateo levantó sus enormes ojos castaños. Asombrado. ¿De verdad?, preguntó en voz baja.
De verdad, asintió Isabel. Santiago regresó a las 6 y se detuvo en el umbral de la sala, sin poder creer lo que veía. Isabel y Mateo estaban sentados en el suelo, a una distancia segura del lince, a unos 2 metros. Mateo sostenía un hilo y lo movía. El pequeño, que habían puesto en una cobija entre ellos y la caja, intentaba atraparlo. Saltaba torpemente, caía, se levantaba y volvía a saltar. Mateo reía a carcajadas, como un niño. Isabel sonreía de verdad, una sonrisa natural. El lince estaba junto a la caja con los otros 2 cachorros, observando la escena, las orejas erguidas, pero no gachas. Lo toleraba. Isabel se percató de la presencia de Santiago y levantó la vista. La sonrisa no desapareció. El pequeño aprendió a atrapar el hilo, dijo, y en su voz había algo parecido al orgullo. Mira. Mateo tiró del hilo. El cachorro saltó, falló y dio una voltereta. Santiago se rió y se sentó en el suelo junto a ellos. También a una distancia prudencial del lince. Por primera vez en 5 años. Estaban los 3 sentados juntos. Y no había tensión. Era fácil. 1 minuto después. El lince se levantó. Se acercó al cachorro. Lo tomó por el pescuezo y lo llevó de vuelta a la caja. El juego había terminado. Cenaron juntos en la mesa. Mateo contaba cosas de la escuela, de la clase de geografía donde había respondido correctamente y sacado un 10. De cómo Valentina Soto le había compartido una manzana en el recreo. Isabel escuchaba atentamente, haciendo preguntas. Santiago los miraba y se preguntaba cuándo había sucedido. ¿Cuándo había empezado a derretirse el muro entre ellos? La noche se alargaba. Mateo bostezaba, tapándose la boca con la mano, pero no quería irse. El reloj marcaba las 9. Ya es hora de que te vayas a casa, dijo Isabel, mirándolo con dulzura. Un ratito más, pidió Mateo, bostezando de nuevo. 10 minutos después. Se quedó dormido. Simplemente apoyó la cabeza en sus brazos sobre la mesa y se apagó como una bombilla. Su respiración se volvió regular y tranquila. Santiago lo levantó con cuidado. El niño era ligero como un pájaro, no pesaría más de 30 kilos. Lo llevó a la habitación de invitados, la que había estado vacía durante 5 años. La puerta crujió cuando la empujó con el pie. Acostó a Mateo en el sofá. Isabel trajo una cobija, arropó al niño y le apartó el pelo de la frente con un gesto familiar, tan natural como si lo hiciera todos los días. Se quedaron de pie, uno al lado del otro, mirando a Mateo dormir. Santiago tomó la mano de Isabel. Ella le apretó los dedos y no lo soltó. En la cocina, tomaron café en silencio. El tic-tac del reloj en la pared era el único sonido en la casa, además de sus respiraciones. Es un buen niño, dijo Isabel primero, mirando su taza. Santiago asintió. Y muy desdichado, añadió ella en voz baja. Isabel, dijo Santiago con cuidado, como un zapador desactivando una bomba. ¿Qué piensas? Isabel guardó silencio durante un largo rato. El café de su taza se enfrió. Tengo miedo. Santiago, exhaló finalmente. Tengo miedo de encariñarme. ¿Y si no nos encariñamos? Preguntó él. ¿Entonces qué? Isabel levantó la vista hacia él. Sus ojos brillaban por las lágrimas. Entonces los 3 somos infelices, susurró. Nosotros y él. Santiago cubrió la mano de ella con la suya. Ella no la retiró. Se quedaron así mucho tiempo, sin decir una palabra. Pero era un silencio diferente, no vacío, sino lleno de significado. Mateo se despertó a las 6 de la mañana. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Una habitación extraña, un sofá extraño, una cobija extraña. Se asustó. Se levantó de un salto y corrió descalzo al pasillo. En la cocina estaba Santiago, friendo huevos. Se giró al oír sus pasos. ¿Me quedé dormido?, preguntó Mateo, asustado, apretándose las manos contra el pecho. Te quedaste dormido, asintió Santiago, sonriendo. Le llamamos a tu abuela. Todo está bien. Dijo que podías quedarte. Mateo exhaló aliviado y se sentó a la mesa. Santiago le puso delante un plato de avena caliente con miel. Arriba. Una puerta crujió. Isabel bajó y los vio en la mesa. Se detuvo en el umbral. Mateo la miró con recelo, como un animalillo que no sabe si será aceptado o expulsado. Isabel se acercó y se sentó a su lado. Buenos días, dijo. Simplemente desayunaron los 3 juntos. En silencio, en calma. Santiago pasaba el pan. Isabel servía el café. Mateo comía su avena a cucharadas pequeñas. ¿Como una familia?
Santiago tuvo ese pensamiento y se asustó de su propia idea, pero no la desechó. Mateo terminó su avena y se limpió la boca con la manga. Isabel, automáticamente, extendió la mano y le arregló el cuello de la camisa con un gesto familiar, el mismo con el que las madres arreglan la ropa de sus hijos. El niño se quedó inmóvil, sin respirar, mirándola con los ojos muy abiertos. Santiago vio cómo le temblaban las manos a Isabel. Ella misma se dio cuenta de lo que había hecho y retiró la mano rápidamente, pero no apartó la vista. En la habitación de al lado, el lince se desperezó, despertando y revisando a sus cachorros. Se oía como chillaban, buscando leche. Por primera vez en 5 años. La casa no estaba vacía. Estaba cálida, viva, llena. Llamaron a la puerta con fuerza, con insistencia. 3 golpes. Santiago e Isabel se miraron. Mateo palideció. Los 3 golpes en la puerta sonaron como disparos. Santiago se quedó paralizado con la taza en la mano. Isabel palideció. Mateo se encogió en su silla. El reloj de la pared marcaba las 9 de la mañana. ¿Quién llamaría a esa hora? Santiago abrió la puerta. En el porche había 2 mujeres con trajes sastre oscuros. Oficiales, serias, con carpetas en las manos. A Santiago se le heló la sangre. Conocía ese aspecto, esas caras. Hacía 5 años, mujeres como ella se habían sentado frente a él e Isabel y habían dicho, no son aptos. Licenciada Irina Sánchez. Yaudif, se presentó la primera, mostrando una credencial. Y ella es mi colega, la licenciada Olga Victoria. Santiago no pudo articular palabra. ¿Se encuentra aquí Mateo Reyes? Preguntó la licenciada Sánchez, asomándose por encima de su hombro. Sí, exhaló Santiago, retrocediendo. La segunda mujer, Olga Victoria, entró sin ser invitada. Inspeccionó la habitación, a Mateo en la mesa, la caja con los cachorros junto al radiador. El lince, tumbado en un rincón, levantó la cabeza, agachó las orejas y gruñó bajo, amenazadoramente. Olga Victoria retrocedió un paso, sacó una libreta y anotó algo. Recibimos una llamada de su tutora legal, explicó Irina Sánchez, guardando su credencial. La abuela está preocupada porque el niño pasa demasiado tiempo aquí. Santiago intentó explicarse. Solo ayuda con los animales. Rescatamos a los cachorros y... Nosotros nos encargaremos, lo interrumpió la mujer, levantando una mano. ¿Dónde está el niño? Mateo estaba de pie junto a la mesa, apretando una taza vacía contra su pecho. Tenía el rostro pálido como el gis. Le temblaban los labios. Irina Sánchez se acercó a la mesa, se sentó en una silla frente a Mateo, sacó un bolígrafo y abrió su libreta. Olga Victoria se quedó junto a la puerta, como un guardia. El lince en el rincón seguía gruñendo sordamente, sin parar. Mateo, ¿con qué frecuencia vienes aquí? Preguntó Irina Sánchez, mirando al niño a los ojos. Todos los días, respondió Mateo en voz baja, apenas audible. La mujer lo anotó sin apartar la vista. ¿Alguien te obliga a venir? Precisó. Mateo negó con la cabeza. No, susurró. Vengo yo solo. Isabel no pudo soportarlo más y dio un paso adelante. Él ayuda con los animales. Nosotros no, comenzó. Pero Irina Sánchez levantó una mano sin volverse. Estoy hablando con el niño, la cortó con frialdad. Mateo miró a Isabel. En sus ojos había un miedo como el de los animales antes de ser separados. Como si se estuviera despidiendo. ¿Te sientes bien aquí? Preguntó la mujer con más suavidad. Mateo asintió. Una lágrima brilló en sus pestañas. Pero no lloró. Sí, exhaló. Mucho. Irina Sánchez se levantó y cerró la libreta. Necesitamos hablar a solas, le dijo a Santiago, señalando la puerta. Salieron al porche. La puerta se cerró tras ellos con un suave clic. La mujer sacó varias hojas de su carpeta. La abuela presentó una queja formal, explicó, mostrando los documentos. Considera que están poniendo al niño en su contra. Eso no es verdad, protestó Santiago, apretando los puños. Nosotros solo. ¿Ustedes tienen derechos de custodia? Lo interrumpió Irina Sánchez, mirando los documentos. Santiago bajó la cabeza. Nos la negaron hace 5 años, confesó en voz baja. La mujer asintió, como si hubiera escuchado lo que esperaba. Entonces no pueden influir en un niño que está bajo tutela, dijo en tono oficial. Es una infracción. ¿Qué es lo que quieren? Preguntó Santiago, levantando la cabeza. Que cesen los contactos hasta que se aclare completamente la situación, respondió ella, guardando los documentos en la carpeta. Si deciden solicitar la custodia,
El proceso tomará un mínimo de 3 o 4 meses. Recopilación de documentos. Verificaciones. Una comisión. Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿3 meses? Repitió. Como mínimo, confirmó ella. Posiblemente más. Irina Sánchez volvió a entrar en la casa y tomó a Mateo de la mano. Vamos, Mateo, dijo. El niño no lloraba. Solo miraba hacia atrás. A Santiago. A Isabel. A la caja con los cachorros. Su mirada se aferraba a cada detalle, como si lo estuviera memorizando. Isabel estaba de pie en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados y el rostro de piedra, pero le temblaban los labios. ¿Y los cachorros? Preguntó Mateo, deteniéndose en la puerta. Los animales no son tu responsabilidad, respondió Irina Sánchez, empujándolo hacia adelante. Llamaré a su abuela para explicarle, prometió Santiago, siguiéndolos. No es necesario, lanzó la mujer por encima del hombro. Solo empeoraría la situación. Mateo subió al coche, pegó la cara al cristal y miró la casa hasta que el vehículo dio la vuelta. Santiago vio sus ojos, enormes, llenos de lágrimas que el niño se negaba a derramar. El coche se alejó. Isabel salió corriendo tras él. Unos metros, 10, 15 se detuvo en medio del camino cuando el coche desapareció en una curva. Santiago se acercó y la abrazó. Ella lloraba en su hombro, fuerte, desesperadamente, como había llorado 5 años atrás después del rechazo del DIF. Estaban sentados en la cocina. El café en las tazas se había enfriado hacía mucho. Isabel no podía parar de llorar. Las lágrimas corrían solas. En silencio, interminablemente. Te lo dije. No había que encariñarse, gritó de repente, golpeando la mesa con el puño. Santiago guardó silencio. ¿Qué podía decir? Ahora duele otra vez, continuó Isabel, secándose la cara con la manga. Otra vez el vacío. Santiago le tomó las manos y se las apretó. Isabel, podemos intentarlo de nuevo, dijo con firmeza. Solicitar la custodia. Ella se soltó de un tirón y retrocedió. ¿Y qué? Gritó. ¿Para que nos rechacen otra vez? No somos aptos. ¿Entiendes? No somos lo suficientemente ricos. No somos lo suficientemente buenos. No sé si somos aptos o no, respondió Santiago, mirándola a los ojos. Pero ese niño necesita una familia de verdad. Y tenemos 3 meses para demostrar que podemos serlo. Isabel se quedó inmóvil. Miró a su marido durante un largo rato, estudiándolo. Algo en sus ojos estaba cambiando, como el hielo que se derrite en primavera. ¿Quieres luchar? Preguntó en voz baja. Sí, asintió Santiago. Quiero. Por la noche. Sonó el teléfono. Santiago contestó. La voz de Elena era ansiosa, incluso asustada. Santiago, ¿sabes lo de Mateo? Soltó sin saludar. ¿Qué pasó? El corazón se le encogió. Se lo llevan del pueblo, explicó Elena rápidamente. El DIF ha decidido trasladarlo a otra familia. ¿A dónde? Santiago se levantó de un salto. La silla cayó al suelo. A Toluca, respondió la directora. Encontraron una familia de acogida. Quieren adoptarlo. ¿Cuándo? Exhaló Santiago, aferrándose a la mesa. En 4 meses, dijo Elena. Ahora están tramitando los papeles, verificando a la familia. Isabel estaba en el umbral, escuchando. Tenía el rostro blanco como el papel. Santiago colgó. Se miraron en silencio. En la sala, el lince gruñía suavemente mientras acurrucaba a sus cachorros para dormir. El reloj hacía tic-tac, pero la casa volvía a estar vacía. 4 meses, dijo Isabel, abrazándose a sí misma. ¿Es mucho o poco tiempo? Santiago no entendió. ¿Qué? Preguntó. Para presentar los papeles de nuevo, explicó ella, mirando al suelo. ¿Llegaremos a tiempo? Santiago se acercó a ella. ¿Quieres intentarlo? Preguntó. Incrédulo. Isabel asintió. Por Mateo, susurró. ¿Solo por él? Precisó Santiago. Ella levantó la vista y guardó silencio un momento. Y por nosotros, confesó en voz baja. Santiago la abrazó. Por primera vez en años. Ella no se apartó. Se apretó contra él, hundiendo la cara en su hombro. Pero tengo miedo. Santiago, susurró contra su camisa. ¿Y si no nos lo dan otra vez? ¿Y si 4 meses no son suficientes? Al menos lo habremos intentado, respondió él, acariciándole la espalda. Isabel asintió y lo abrazó con más fuerza. Se quedaron así un largo rato, aferrándose el uno al otro como náufragos a los restos de un barco. Afuera, el sol se ponía. Tenían por delante 4 meses.
120 días para reunir documentos, pasar inspecciones y demostrar a una comisión que merecían ser una familia. 120 días para cambiar 3 vidas. La puerta de la oficina del DIF crujió exactamente igual que 5 años atrás. Santiago e Isabel entraron tomados de la mano, con fuerza, como quienes están a punto de saltar desde una gran altura. Las mismas paredes pintadas de un verde pálido, la misma planta de plástico en la esquina, incluso el mismo olor a papelería y a mobiliario de oficina. Detrás del escritorio había una mujer diferente, no la que los había rechazado entonces. La licenciada Morales, de unos 40 años, con gafas colgadas de una cadena. Tomó sus documentos. Los extendió sobre el escritorio y los leyó atentamente, siguiendo las líneas con el dedo. Quieren adoptar a un niño en específico, constató, levantando la vista. A Mateo Reyes. Sí, asintió Santiago, apretando la mano de Isabel con más fuerza. La licenciada Morales frunció el ceño. Ya hay otros candidatos, informó, apartando los documentos. Una familia de Toluca presentó su solicitud hace un mes. Ya pasaron la primera verificación. Lo sabemos, dijo Isabel, inclinándose hacia adelante, pero el niño confía en nosotros. Venía a nuestra casa todos los días. Eso no es un criterio para aprobar una custodia, respondió la mujer formalmente, pero sin dureza. Santiago sacó una carpeta de su bolso y dejó sobre la mesa los dibujos de Mateo, los cachorros, la casa, 3 figuras que parecían una familia. Fotos de Mateo con las manos vendadas después de rescatar al cachorro. Mateo ayudando en la cocina. La licenciada Morales tomó un dibujo. Lo examinó. Luego una foto. Miró durante un largo rato. En silencio. Suspiró. Presentaré su solicitud, dijo finalmente, quitándose las gafas. Pero no hay garantías. El proceso tomará un mínimo de 3 o 4 meses. Necesitan reunir un expediente completo, comprobantes de ingresos de los últimos 6 meses, certificados médicos de un internista, un toxicólogo y un psiquiatra, cartas de recomendación de sus trabajos, un comprobante de domicilio. Santiago asintió, tomando notas en una libreta. Luego habrá visitas de una trabajadora social, continuó la licenciada Morales. 3 inspecciones de las condiciones de la vivienda, con un mes de diferencia. Pruebas psicológicas para ambos. Una entrevista con un psicólogo. Estamos listos, dijo Isabel con firmeza. La decisión la tomará una comisión, añadió la licenciada Morales. Considerarán ambas solicitudes, la suya y la de la familia de Toluca. Tendrán en cuenta todos los factores, situación económica, condiciones de vida, compatibilidad psicológica con el niño, motivación. Los miró con seriedad. Y recuerden, está estrictamente prohibido ver al niño antes de la decisión de la comisión. Podría interpretarse como presión sobre el menor y llevaría al rechazo de su solicitud. Isabel palideció, pero no dijo nada. Les daré la lista de documentos ahora mismo. La licenciada Morales les entregó una hoja. Empiecen a reunirlos. El tiempo corre. Las siguientes semanas pasaron en un ir y venir. Santiago pedía días libres, hacía colas, en la clínica para ver al toxicólogo, en el SAT para el comprobante de ingresos, en el banco para los estados de cuenta. Isabel iba a Toluca por documentos del registro de la propiedad, por su carta de recomendación de la biblioteca. Por las noches, llenaban cuestionarios, 100 preguntas sobre crianza, valores familiares, cómo manejarían las crisis de la adolescencia. Santiago escribía hasta que le daban calambres en los dedos. Un mes después, llegó la trabajadora social, Ana María, una mujer de unos 30 años con una tablet y una cinta métrica. Inspeccionó la casa metódicamente, como un inspector en una fábrica. El niño necesita una habitación propia, decía, anotando en su tablet, con una superficie de al menos 9 metros cuadrados. ¿Cuánto mide la suya? 10, respondió Santiago. Ana María midió con la cinta, verificó, miró en los armarios, abrió el refrigerador. ¿Las ventanas están en buen estado?, preguntó. ¿La calefacción funciona? Funciona, asintió Santiago, encendiendo el radiador para demostrarlo. El lince, en un rincón de la sala, levantó la cabeza cuando la mujer entró y gruñó bajo, enseñando los colmillos. Ana María retrocedió un paso. Pálida. Un animal salvaje en la casa, frunció el ceño, anotando. Es un punto negativo muy serio para la solicitud. Un peligro para el niño. La liberaremos en 2 semanas, dijo Isabel rápidamente. Los cachorros ya han crecido. Están listos para irse. Ana María lo anotó, pero su rostro seguía siendo escéptico.
La segunda inspección es en un mes, dijo al marcharse. Para entonces, el animal no debe estar aquí. El veterinario llegó al día siguiente. El mismo hombre de barba canosa. Examinó al lince. Auscultó la respiración de los cachorros. El pequeño ya era casi del tamaño de sus hermanos y jugaba con ellos. «Están listos», dijo el médico, guardando sus instrumentos. «Ya pueden liberarlos. Los cachorros tienen casi 3 meses. Son independientes». «¿Sobrevivirán?», preguntó Santiago. «Cazarán. Tienen instintos fuertes», lo tranquilizó el veterinario, rascando al pequeño detrás de la oreja. «El lince les enseñará en el bosque. Ahora es primavera. Hay muchas presas, ratones, pájaros, conejos. Entrenarán 1 mes o 2 y luego se las arreglarán solos». Santiago miró a Isabel. «Mateo querrá despedirse», dijo ella en voz baja. Santiago asintió. Pero el DIF había prohibido los contactos. Un solo encuentro y rechazarían su solicitud. El veterinario los miró con comprensión. «Un encuentro en territorio neutral. Eso no es un contacto», dijo, guiñando un ojo. «Si pasa algo». Yo no vi nada. El niño estaba paseando casualmente por el parque. Ustedes. Casualmente. También. Una coincidencia. Al día siguiente, Santiago llamó a la escuela y le pidió a Elena que le diera un recado a Mateo. Mañana a las 3 en el parque de la ciudad. No explicó por qué. Elena entendió y no hizo preguntas. Mateo llegó puntual a las 3. Vio a Santiago e Isabel en una banca. Corrió y abrazó a Santiago con fuerza. Desesperadamente. Santiago sintió cómo temblaba el niño. «No podemos vernos», dijo Santiago cuando Mateo lo soltó. «El DIF lo prohibió. Pero mañana vamos a liberar al lince. Queríamos que te despidieras». Mateo asintió, secándose los ojos con la manga. «¿Dónde?», preguntó en voz baja. «En aquel claro», respondió Isabel, «donde Santiago los encontró. A las 9 de la mañana». Mateo asintió de nuevo. «Allí estaré», prometió. Se quedaron sentados en la banca 10 minutos. En silencio. Simplemente juntos. Luego Mateo se fue, mirando hacia atrás. Santiago e Isabel lo siguieron con la mirada. Por la mañana, llevaron al lince y a los cachorros al bosque. Santiago conducía la camioneta de un vecino. Isabel iba a su lado. El lince y los cachorros estaban en una gran jaula transportadora en el asiento trasero. Gruñía. Arañaba las paredes con las garras. Ansiosa por salir. Mateo ya los esperaba en el claro, de pie al borde del bosque, con la misma chamarra que le quedaba grande. Los vio y saludó con la mano. Santiago abrió la jaula. El lince fue el primero en salir, sin mirar atrás, sin despedidas. Olió la libertad y corrió hacia el bosque a grandes saltos. El mayor y el segundo salieron tras ella, torpes pero rápidos. El pequeño fue el último en salir. Se detuvo, se giró y miró a Mateo con una larga mirada, como si lo estuviera memorizando. Luego se dio la vuelta y corrió tras su madre y sus hermanos. Desaparecieron entre los árboles en 1 minuto. Solo quedaron sus huellas en la tierra húmeda, una grande y 3 pequeñas. Mateo se quedó de pie, mirándolos alejarse. Le temblaban los labios. «Sé feliz, pequeño», susurró. Isabel se acercó y lo abrazó. El niño se apretó contra ella y lloró en silencio, sin sollozos. Simplemente, las lágrimas corrían. Santiago se quedó a su lado y le puso una mano en el hombro. «Estamos intentándolo», dijo. «Hacemos todo lo que podemos». Mateo asintió sin levantar la cabeza. «Lo sé», exhaló. «Gracias». Se quedaron en el claro los 3 juntos, como una familia que se despide de una parte de sí misma. Luego Mateo se fue. Tenía que ir a la escuela. Santiago e Isabel se quedaron. «La casa se sentirá vacía sin ellos», dijo Isabel, mirando las huellas. «No por mucho tiempo», respondió Santiago. «Si todo sale bien». Pasaron otros 2 meses. Ana María los visitó 2 veces más. Ya no había animales. Quedó satisfecha. Santiago e Isabel pasaron las pruebas psicológicas, respondieron preguntas sobre conflictos, crianza, cómo manejarían la adolescencia. El psicólogo hacía preguntas incómodas. ¿Por qué se les negó la adopción hace 5 años? ¿Qué ha cambiado en su familia? ¿Están preparados para que el niño no los acepte de inmediato? Santiago respondió con honestidad. Isabel también. El psicólogo tomaba nota sin mostrar ninguna emoción. Santiago se encontraba con Mateo en secreto cada 2 semanas en el parque, durante 10 minutos. Era arriesgado, pero no podía evitarlo. El niño adelgazaba,
palidecía, hablaba menos. A la pregunta, ¿cómo estás?, respondía, bien, pero sus ojos decían otra cosa. Pronto, le prometía Santiago cada vez. Un mes, mes y medio más. Mateo asentía, sin mucha fe. 3 meses y medio después de presentar la solicitud. Sonó el teléfono. Santiago cogió el auricular con manos temblorosas. Estaba lavando los platos. Con las manos llenas de jabón. Profesor Hernández. La voz de la licenciada Morales era neutra, indescifrable. Sí, exhaló él, secándose las manos en un trapo. Su solicitud ha sido aprobada preliminarmente. Hubo una pausa. La comisión ha revisado los expedientes de ambas familias. Es decir, Santiago no podía creer lo que oía. Compiten con la familia de la ciudad, aclaró ella. La decisión final la tomará la comisión en 2 semanas. Ambas familias serán invitadas a la sesión. Tendrán que presentarse y explicar por qué son los padres adecuados para Mateo. Isabel entró en la cocina y vio su rostro. ¿Qué?, preguntó, agarrándolo del brazo. Tenemos una oportunidad, exhaló Santiago, tapando el auricular. La última oportunidad. Isabel se tapó la boca con las manos, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Vengan el lunes para recibir instrucciones, continuó la licenciada Morales. Preparen un discurso. Tendrán 10 minutos para convencer a la comisión. Santiago colgó. Se abrazaron, llorando ambos de alivio, de miedo, de esperanza. 2 semanas, 14 días hasta la sesión que decidiría 3 vidas. Santiago miró por la ventana, al campo, al bosque que se extendía más allá. En algún lugar de allí corrían un lince y 3 cachorros. La primavera daba paso al verano, había muchas presas. Habían sobrevivido, habían encontrado su libertad. Ahora era su turno de luchar por su familia. El pasillo del edificio del DIF olía a pintura fresca y a nervios. Santiago e Isabel estaban sentados en una banca de madera, tomados de la mano con tanta fuerza que sus dedos se habían puesto blancos. Enfrente, la familia de la ciudad, un hombre de unos 40 años con traje, una mujer con un vestido elegante, ambos bien cuidados, exitosos. Hablaban en voz baja, con confianza. Santiago oyó un fragmento. Ya remodelamos la habitación, un tutor de matemáticas. Isabel le apretó la mano con más fuerza. Hemos perdido, susurró. Todavía no lo sabemos, respondió Santiago, aunque él mismo no lo creía. La puerta del despacho se abrió. La licenciada Morales se asomó. Familia Hernández. Pasen. La comisión estaba sentada en una larga mesa. 5 personas con carpetas y rostros serios. La licenciada Morales a la izquierda, el presidente de la comisión. Un hombre de unos 60 años con canas. En el centro, un psicólogo, un abogado y otra mujer del DIF. Siéntense, indicó el presidente con un gesto. Santiago e Isabel se sentaron en las sillas de enfrente, sintiéndose como escolares en un examen. El presidente abrió una carpeta y repasó los documentos con la vista. Santiago Hernández e Isabel García de Hernández, leyó. Maestro de biología y bibliotecaria. Ingreso familiar de 20,000 pesos al mes. Casa propia. 2 habitaciones. Certificados médicos en orden. Pruebas psicológicas superadas. Levantó la vista. Explíquenos por qué quieren adoptar específicamente a Mateo Reyes. Santiago tragó saliva. El discurso que había preparado se le borró de la mente. Lo conocemos desde hace 4 meses, comenzó, con voz temblorosa. Venía a nuestra casa todos los días. Nos ayudó a cuidar a unos animales que rescatamos. Él es bueno, callado. Solo le falta un poco de atención. La familia de la ciudad también tiene experiencia con niños, observó la mujer del DIF. Han acogido a niños del orfanato los fines de semana. Isabel se inclinó hacia adelante. Pero Mateo nos conoce a nosotros, dijo. Y su voz se fortaleció. Confía en nosotros. Cuando tenía miedo, venía a nuestra casa. Cuando se sentía solo. También, no somos ricos. Es verdad. Pero lo queremos. La psicóloga, una mujer con gafas, consultó sus notas. En su expediente hay una anotación, dijo. Hace 5 años se les negó la adopción por insuficiencia de recursos económicos. ¿Qué ha cambiado? Santiago bajó la cabeza. Isabel respondió por él. No ha cambiado nada, confesó en voz baja. Seguimos sin ser ricos. Pero entendimos que el dinero no es lo más importante. Lo importante es estar ahí. Estuvimos muertos durante 5 años. Y Mateo nos devolvió la vida. Y queremos ser su familia. Una de verdad. La comisión guardó silencio. El presidente anotó algo. Gracias, dijo.
Anunciaremos la decisión en 3 días. Esperen nuestra llamada. Los 3 días se hicieron eternos. Santiago no podía comer, dormía 2 horas por noche. Isabel deambulaba por la casa, reorganizando las cosas en la habitación de Mateo, cambiando las sábanas. Al tercer día, a las 2 de la tarde, sonó el teléfono. Santiago contestó. Le temblaban tanto las manos que el teléfono casi se le resbala. Profesor Hernández. La voz de la licenciada Morales era neutra, indescifrable. Sí, exhaló él. La comisión ha tomado una decisión. Una pausa que duró una eternidad. La custodia de Mateo Reyes se les concede a ustedes. Santiago no lo entendió de inmediato. Las palabras le llegaron con retraso. Es decir, ¿podemos? Repitió, sentándose en el sofá. Las piernas no lo sostenían. Sí, confirmó ella. La familia de la ciudad son personas excelentes, con recursos. Pero la comisión tuvo en cuenta el factor psicológico. Mateo está apegado a ustedes. Eso decidió el resultado. ¿Cuándo? ¿Cuándo se muda? Preguntó Santiago. Y la voz se le quebró. En 3 días, respondió la licenciada Morales. Preparen la habitación. Pueden recoger los documentos mañana en mi oficina. Santiago colgó y miró a Isabel. Ella estaba de pie en el umbral de la cocina, con las manos apretadas contra el pecho. Nos lo han dado, dijo él. Isabel gritó de felicidad, de alivio. Se abrazaron, lloraron y rieron al mismo tiempo. Pasaron 2 días preparando la habitación. Santiago compró una lámpara nueva, brillante, con una pantalla de estrellas. Isabel cosió cortinas nuevas, azules a juego con las paredes. Colgaron los dibujos de Mateo en la pared, los de Lince y los cachorros. Al tercer día, fueron a casa de doña Elvira. La anciana los recibió en el porche. La mochila de Mateo ya estaba junto a la puerta, azul, gastada, con un parche. Miren que no me lo traten mal, dijo, entregándoles la mochila, y su voz tembló. Santiago tomó la mochila y se sorprendió de lo pesada que era. Es un buen chico, continuó doña Elvira, mirando a un lado. Es que yo ya estoy vieja. No pude con él. Pero ustedes sí podrán. Isabel dio un paso adelante y la abrazó. Doña Elvira sollozó una vez y luego se enderezó. Mateo, llamó hacia la casa. Ven, te esperan. El niño salió. En sus manos, un oso de peluche gastado con una oreja rota. Miró a Santiago y a Isabel. Sus ojos enormes, incrédulos. ¿Es verdad? Preguntó en voz baja. Es verdad, asintió Isabel, tendiéndole la mano. Vámonos a casa. Mateo tomó su mano. Se giró y saludó a su abuela. Doña Elvira le devolvió el saludo. Se secó los ojos con el borde del delantal y se metió en la casa. Mateo entró en su nuevo hogar lentamente, mirando a su alrededor. Todo era familiar, pero ahora era diferente. Esta era su casa para siempre. Isabel lo tomó de la mano. Lo llevó arriba y se detuvo en la puerta de la habitación. Entra, dijo suavemente. Mateo cruzó el umbral. Se quedó helado. La lámpara nueva. Las cortinas nuevas. Sus dibujos en la pared. Una cama con sábanas azules. Un escritorio junto a la ventana para hacer la tarea. Todo esto es para mí, exhaló. Santiago asintió, sin fiarse de su propia voz. Mateo entró. Dejó el oso en la almohada. Se sentó en la cama. Rebotó un poco y sonrió. Primero tímidamente. Luego más ampliamente. ¿Te gusta? Preguntó Isabel, sentándose a su lado. Mateo asintió. Abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Solo sentía una y otra vez mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Santiago lo abrazó. Isabel los abrazó a los dos. Se quedaron así los 3. Una familia. Hasta que oscureció. Cenaron juntos. Isabel preparó una sopa de tortilla, la receta de su abuela. Mateo ayudó a poner la mesa, 3 platos, 3 sillas, 3 cucharas. Se sentaron. Santiago levantó la cuchara. Buen provecho, dijo. Y su voz tembló de felicidad. Comieron en silencio, pero era un silencio cálido, como el de las personas que no necesitan palabras. ¿Puedo ayudar a cocinar todos los días? Preguntó Mateo, terminando su sopa. Claro que sí, sonrió Isabel. Le tomó la mano y se la apretó. Mateo terminó. Recogió los platos y los llevó él mismo al fregadero. Santiago e Isabel se miraron. No se lo habían pedido, simplemente lo hizo. Estaba en casa. Pasó un año. Santiago preparaba el desayuno. Huevos con tocino, como cada domingo. Mateo ponía la mesa,
Era su ritual. El niño había cambiado mucho en ese tiempo. Había ganado peso. Había crecido 5 centímetros. Reía más a menudo. Isabel entró con el correo. Una carta de la escuela. La abrió. La leyó y sonrió. Mateo es el mejor alumno de la clase en biología, anunció. El niño se sonrojó y hundió la cara en el plato. Cosas de familia, dijo Santiago, guiñando un ojo. Mateo se rió y luego se puso serio. ¿Podemos ir al bosque hoy?, preguntó. ¿A aquel claro? Santiago e Isabel se miraron. Claro, asintió Santiago. El claro estaba igual. Tranquilo. Verde. El sol de otoño calentaba suavemente. La hierba estaba amarillenta pero aún no seca. Los pájaros se preparaban para migrar y se llamaban entre las ramas. Salieron del coche y caminaron hacia el lugar donde habían liberado al lince en primavera. Mateo se agachó al borde del bosque y examinó la tierra, húmeda por la lluvia del día anterior. Miren, susurró. Huellas. Una grande y 3 más pequeñas. Nítidas. Frescas. El lince y sus cachorros habían pasado por allí recientemente, quizás la noche anterior. Habían sobrevivido. Vivían. Cazaban. Está aquí, dijo Mateo, levantándose. Y nosotros estamos aquí, asintió Santiago, poniendo una mano en el hombro de su hijo. Estaban de pie en el claro los 3, Santiago, Isabel y Mateo. Las huellas se adentraban en el bosque, donde reinaban la libertad y la vida salvaje, y ellos regresaban a casa, donde les esperaba una cena caliente y tardes tranquilas. El lince había encontrado a su familia en el bosque. Ellos habían encontrado la suya el uno en el otro. Santiago tomó la mano de su hijo. Isabel caminaba a su lado. Por delante habría dificultades, preguntas, los conflictos familiares de siempre. La vida no se había vuelto perfecta. La adolescencia, los problemas de la escuela, la falta de dinero, todo eso vendría. Pero la casa había dejado de estar vacía. En ella vivía una familia, y eso era suficiente.